¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas caen en la adicción mientras que otras se alejan? ¿Por qué un hombre puede odiar la cosa que lo está destruyendo y aún así regresar a ella noche tras noche? Carl Jung entendió algo que la psicología moderna a menudo evita. La adicción no es una enfermedad, es una crisis espiritual. No se trata simplemente de dopamina, malos hábitos o traumas de la infancia, aunque todo eso tiene un papel. Se trata del alma de un hombre que clama por algo que no puede nombrar. Este no es un vídeo sobre sustancias. Es un vídeo sobre el abismo que hay dentro de ti, el que has tratado de silenciar, el que ha estado hablando a través de tus adicciones todo este tiempo. Desde fuera, la adicción parece debilidad. Solo necesita más disciplina. Tiene que madurar. Ellos eligieron esto. Pero Jung sabía algo mejor. Él veía al adicto no como débil, sino como una persona buscando a Dios en el lugar equivocado. Todas las adicciones, decía Jung, son sustitutos del sufrimiento legítimo. Deja que eso se asimile. La adicción no es el deseo de escapar de la responsabilidad, es el deseo de escapar de la falta de sentido. El adicto no es alguien demasiado perezoso para sanar, es alguien demasiado herido para seguir fingiendo. No tienen miedo del dolor, tienen miedo del dolor que no tiene sentido. Así que beben, o apuestan, o se desplazan por la pantalla, no porque resuelva el problema, sino porque por un momento hace que el dolor sea tolerable. Porque, al menos, se siente como algo. Desde fuera, la adicción a menudo invita al juicio. Es fácil decir deberían saberlo o simplemente tienen que parar. Pero detrás de cada adicción, no hay una persona de voluntad débil. Hay un ser humano intentando sobrevivir en un mundo que nunca lo ha visto realmente. Jung entendió que la adicción no es una desviación de la condición humana, es la condición humana expuesta. Es lo que sucede cuando el mundo exterior se vuelve insoportable y el mundo interior está en silencio. Las personas no se vuelven adictas porque quieran arruinar sus vidas. Se vuelven adictas porque en algún momento se les enseñó que su dolor no importaba, que debía ser escondido, reprimido o medicado hasta la inexistencia. La adicción no es simplemente una cuestión de querer más. Se trata de necesitar algo que nadie te enseñó a encontrar. Es el cuerpo intentando sentirse completo. Es la mente intentando escapar del caos. Y es el alma, diría Jung, clamando por reunirse consigo misma. Hasta que aprendamos a ver la adicción no como el enemigo, sino como el mensaje, seguiremos atacando los síntomas mientras la causa real permanece intacta. Nadie es adicto al alcohol. Nadie es adicto a la cocaína. Nadie es adicto a la pornografía, la nicotina o el azúcar. Las personas son adictas al alivio, al silencio, al entumecimiento, a la ilusión temporal de que el hambre se ha ido. Eso es lo que hace que la adicción sea tan engañosa. Se disfraza de medicina. Pero Jung vio algo que la mayoría de la gente nunca ve. El adicto no está intentando escapar de la vida. El adicto está intentando escapar de una vida sin alma. La sustancia o el comportamiento no es el problema, es el sustituto de algo sagrado que se perdió. Y hasta que esa pieza que falta sea nombrada, el ciclo continúa. Cuando decimos que alguien es adicto, lo que realmente estamos diciendo es que se han apegado a algo no porque lo amen, sino porque están aterrorizados de cómo sería la vida sin ello. La adicción rara vez se trata del objeto en sí. Se trata del estado de ser que proporciona. Y ese estado, incluso cuando es tóxico, puede sentirse más seguro que el caos emocional que espera debajo. Jung fue claro, las personas no se vuelven adictas porque están rotas. Se vuelven adictas porque están desconectadas del significado. La sustancia se convierte en un sustituto de la conexión, de la profundidad, de la alineación interna. Y cuando esa sustancia se desvanece, también lo hace la ilusión de seguridad. La tragedia es que muchos adictos nunca se dan cuenta de lo que realmente están buscando. No saben que la razón por la que no pueden parar no es porque sean débiles, sino porque lo que intentan llenar no tiene fondo. No se puede llenar un vacío espiritual con sustitutos materiales. Puedes intentarlo, pero nunca dura. Hasta que esa persona encuentre algo más fuerte que su antojo, algo que se sienta más real que su dolor, seguirá recurriendo a la misma solución vacía y se preguntará por qué nunca funciona de verdad. Jung creía que la adicción no es un fracaso moral. Es una búsqueda espiritual fallida. No te sientes atraído por la destrucción porque seas malo. Te sientes atraído por la destrucción porque estás dividido en dos. Está la parte de ti que actúa, que afronta, que finge. Y está la parte de ti que sabe que este no eres tú. La adicción comienza en el momento en que traicionas ese conocimiento más profundo, y no terminará hasta que regreses a él. Por eso Jung dijo,
La cura para la adicción es una experiencia espiritual. No la iglesia, no los rituales, un encuentro real con algo más grande que tu dolor. Porque si no tienes eso, la botella se sentirá como Dios. El hambre en la raíz de la adicción no es física. Es existencial. Es la sensación punzante de que falta algo y, lo que es peor, que ya ni siquiera recordamos que era ese algo. Jung creía que cada persona tiene un sí mismo, un núcleo que anhela la unidad y la autenticidad. Pero cuando la vida exige máscaras y fragmentación, ese sí mismo queda enterrado. La adicción, entonces, se convierte en el intento inconsciente de desenterrarlo. Pero el adicto no se da cuenta de que está cavando en el lugar equivocado. Buscan a Dios en una botella. Buscan la paz en una aguja. Persiguen el amor a través de la validación vacía. Pero todas estas cosas son sombras, pálidas imitaciones de lo sagrado. Y sin embargo, el hambre permanece. Es noble. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende. El adicto no es débil, es honesto. Es la única persona que se niega a vivir entumecida. No pueden mentirse a sí mismos para siempre. Y cuando finalmente admiten que se están muriendo de hambre por algo más profundo, ahí es cuando comienza la transformación. El peligro no está en querer demasiado, está en conformarse con muy poco. El adicto no pide más placer. Está suplicando por algo real. La sustancia simplemente es lo más cercano que adormece la vergüenza de no haberlo encontrado. Pero aquí es donde las cosas se complican. Jung también dijo que de lo que huyes no está fuera de ti, está dentro. Lo llamó la sombra, las partes de ti mismo que rechazas, temes y entierras. La adicción no es el enemigo. El enemigo es el yo dividido. Intenta ser fuerte, perfecto, educado, y reprimes la ira, el dolor, la vergüenza. Pero lo que reprimes no desaparece. Espera. Fermenta los rincones oscuros de tu psique hasta que explota en un comportamiento que no puedes explicar. Por eso los adictos a menudo sienten que están poseídos, porque una parte de ellos está actuando sin su permiso. Y hasta que no te enfrentes a esa sombra, no la demonices, no la destruyas, sino que la integres, nunca serás libre. La sombra, como la describió Jung, no es un monstruo que acecha en las profundidades. Es simplemente la verdad que no estamos dispuestos a afrontar. Es el dolor que se nos dijo que era inaceptable, los deseos por los que fuimos avergonzados, los recuerdos que enterramos para sobrevivir. Con el tiempo, estas partes reprimidas de nosotros mismos comienzan a pudrirse en el sótano de la psique. Y cuando ya no pueden ser ignoradas, se levantan, no con palabras, sino con comportamientos. La adicción, bajo esta luz, es la sombra hablando a través de la acción. Es el alma diciendo, si no escuchas mi dolor, lo gritaré a través de la destrucción. Pero la sombra no es malvada. Es honesta. Es la parte de ti que todavía siente, incluso cuando el resto de ti se ha vuelto insensible. No quiere destruirte. Quiere ser escuchada. Y la paradoja es que, hasta que no te enfrentes a tu sombra, creerás que el enemigo está fuera de ti, la bebida, la droga, el traficante. Pero la guerra real siempre es interna. Y en el momento en que te vuelves hacia esa sombra, no con miedo, sino con curiosidad, comienzas el largo y sagrado proceso de volver a ser completo. No perfecto, sino completo. Esto es lo que nadie te dice. El adicto no quiere el subidón, quiere el silencio que viene con el subidón. No quieren placer, quieren una pausa. Se están ahogando en un ruido que el resto del mundo ha normalizado. El ruido de fingir, de actuar, de complacer a la gente. Y por un momento sagrado, la sustancia lo apaga todo. Pero ese momento es corto, y el precio es enorme. Jung dijo, el alma no será ignorada. Si no la escuchas en la meditación, gritará a través de tu adicción. La adicción no es un escape. Es una invitación a dar la vuelta y enfrentar el silencio del que has estado huyendo. Alivio. Esa es la palabra que los adictos rara vez dicen en voz alta, pero es lo que persiguen. No un subidón, no el caos, no la excitación. Solo un momento en el que la guerra interna se calme. Un momento en el que la tormenta de culpa, vergüenza, confusión e indignidad se desvanezca, aunque sea brevemente. Y ese es el cruel genio de la adicción. Te entrega el silencio solo para vendértelo de vuelta, a un costo más alto cada vez. Jung argumentaría que esta búsqueda de alivio no es debilidad. Es un hambre espiritual insatisfecha. El adicto no está tratando de escapar de la realidad. Está tratando de escapar de una falsa realidad. Una a la que deben suprimir quienes son solo para ser tolerados. Lo que hace que la adicción sea tan peligrosa no es solo la sustancia, sino la invisibilidad de lo que reemplaza. Un anhelo de ritual, conexión,
paz en una sociedad que despoja a la vida de lo simbólico. La gente se queda muriendo de hambre por significado. El adicto intenta recrear ese significado de forma solitaria, a través de una botella, una pastilla, una pantalla. Pero ningún ritual hecho solo y en secreto puede sanar verdaderamente. Lo que necesitan no es más fuerza de voluntad. Lo que necesitan es algo sagrado. Algo que les muestre que no están locos por querer silencio, solo lo están buscando en el lugar equivocado. Has oído la frase tocar fondo antes. Pero Jung diría que tocar fondo no es un fracaso. Es un rito de iniciación. Cuando todo se derrumba, cuando ninguna distracción funciona, cuando nadie cree más en tus excusas, algo sagrado comienza. Porque ahora no queda nada más que la verdad. Y en ese silencio crudo y brutal, algo antiguo despierta dentro de ti. No tu ego, no el consejo de tu terapeuta, no las expectativas de tus padres, sino tu yo. La parte más profunda de ti que nunca se fue. La parte que recuerda lo que eres y lo que viniste a hacer aquí. Por eso Jung creía en la necesidad de la muerte simbólica, la muerte de la identidad del adicto para que el yo real pueda finalmente emerger. Tocar fondo es malentendido. La mayoría de la gente lo ve como un fracaso, un punto sin retorno. Pero Jung diría lo contrario. Tocar fondo es donde el ego muere y algo más profundo comienza. No es donde tu vida termina. Es donde tu máscara se hace pedazos. Es donde todos los papeles que has estado interpretando el héroe, la víctima, el fuerte, el que lo tiene todo bajo control se derrumban bajo el peso de tu verdad no dicha. Y aunque ese colapso se siente como la muerte, en realidad es una iniciación. Es la noche oscura del alma de la que han hablado todos los mitos y culturas antiguas. El descenso al caos antes de la transformación. Lo peligroso no es tocar fondo. Lo peligroso es flotar por encima de él durante años. Entumecido, distraído, funcional, sin caer nunca de verdad y sin cambiar nunca de verdad. Tocar fondo es sagrado porque fuerza a una lección, evolucionar o perecer. No físicamente, sino espiritualmente. Continúo la mentira o finalmente me rindo. Y esa rendición no es a un Dios, un programa o una identidad. Es una rendición a la realidad, a la verdad. Y la verdad es brutal, pero también es lo único lo suficientemente fuerte como para construir una nueva vida. Todo lo demás, cada excusa, cada medida a medias, eventualmente se rompe. Vivimos en una cultura que te enseña a adorar el ruido, no el significado. A mantenerte ocupado, productivo, medicado. Pero Carl Jung vio a través de ello. Dijo que cada neurosis, cada compulsión, cada pánico, cada adicción es un reemplazo de la verdad espiritual. No anhelas la heroína, anhelas la totalidad. Anhelas la redención. Anhelas la experiencia de estar completamente vivo sin vergüenza. Y por eso tu adicción es sagrada. No porque deba ser celebrada, sino porque apunta a algo divino. No estás roto. Estás en un camino. Pero debes dejar de confundir la sustancia con el destino. En una sociedad que adora el progreso pero descuida la profundidad, hemos olvidado lo que realmente es la adicción, un alma que se muere de hambre por lo sagrado. Jung entendió esto de una manera que la psicología moderna rara vez se atreve a tocar. Vio que debajo del comportamiento del adicto yace un anhelo equivocado por lo divino. No la religión, no el dogma, sino la trascendencia. Un momento de unidad que disuelve el ego, silencia el ruido y nos reconecta con algo eterno. La tragedia es que nuestra cultura no ofrece un camino real hacia esa experiencia. Así que el adicto intenta simularla a través de químicos, riesgos, estimulación, cualquier cosa que imite esa fugaz sensación de totalidad. Pero como todos los dioses falsos, estos reemplazos exigen más de lo que dan. El subidón se desvanece, el vacío regresa y la vergüenza se multiplica. Es una iniciación falsa, una que promete trascendencia pero entrega fragmentación. Y aún así, el anhelo permanece. Ese anhelo no es vergonzoso. Es sagrado. Es el alma recordando lo que significa sentirse viva. Cuando reconocemos que el adicto no está persiguiendo la destrucción, sino una vuelta a casa espiritual, toda la narrativa cambia. Dejamos de preguntar qué les pasa, y comenzamos a preguntar qué necesidad sagrada no fue satisfecha. Hasta que respondamos a esa pregunta, el ciclo nunca terminará realmente. ¿Cómo es la verdadera sanación? No es disciplina, no es abstinencia. Es integración. Jung dijo, el oro está en la sombra. Lo que significa que las partes de ti mismo que has estado tratando de matar no necesitan morir. Necesitan ser entendidas. Tu ira tiene un mensaje. Tu vergüenza contiene una verdad.
Tus antojos están tratando de guiarte de regreso a una parte de ti mismo que fue abandonada. El verdadero trabajo no es dejarlo. El verdadero trabajo es preguntar, ¿por qué necesitaba esto en primer lugar? ¿Y qué he estado tratando de decirme mi alma que me he negado a escuchar? La integración no significa borrar las partes de ti que duelen. Significa traerlas de vuelta al círculo. Jung creía que la verdadera sanación no se trataba de volverse bueno. Se trataba de volverse completo. La mayoría de los adictos han pasado sus vidas tratando de amputar pedazos de sí mismos, la rabia, la vergüenza, el dolor, creyendo que si pudieran simplemente cortar esas partes, finalmente serían libres. Pero esas partes rechazadas no desaparecen. Gritan a través de los antojos. Sangran a través de las recaídas. Sabotean cada paso hacia adelante hasta que finalmente son reconocidas. La sombra, como enseñó Jung, no solo contiene oscuridad. Contiene potencial. Tu creatividad, tu fuego, tu autenticidad, todo puede quedar enterrado en ese mismo lugar inconsciente. Y cuando comienzas a enfrentarte a tu sombra con honestidad en lugar de juicio, no solo te vuelves sobrio. Renaces. Dejas de identificarte como el adicto y comienzas a identificarte como el que sobrevivió. El que aguantó. El que miró al abismo y vivió para contar la verdad. Esto no se trata de evitar la tentación para siempre. Se trata de convertirte en alguien que ya no la necesita. Porque cuando reclamas las partes de ti que alguna vez fueron exiliadas, te vuelves indiviso. Jung creía que la sanación comienza cuando la psique encuentra un símbolo. No una frase motivacional, sino una imagen viva, un sueño, una visión, un arquetipo que reordena tu sentido del yo por completo. Esto es lo que sucede en los grandes mitos, los rituales antiguos y los despertares espirituales. El adicto no solo deja de beber, se convierte en otra persona. No por la fuerza, sino por finalmente enfrentar las partes de sí mismo que enterró. Eso es lo que te transforma, no el castigo, no el miedo, sino el significado. El día que te das cuenta de que tu sufrimiento tiene un propósito es el día en que tu sanación comienza. Lo que hace que un símbolo sea poderoso no es que explique la vida, es que hace que la vida valga la pena ser vivida. Jung sabía que la transformación no es intelectual, es emocional, arquetípica, simbólica. El adicto no sana memorizando hechos psicológicos. Sanan cuando experimentan un momento, un sueño, una visión, un colapso que reorienta toda su identidad. Algo hace clic y de repente el dolor tiene un contexto. El sufrimiento no fue aleatorio, fue el fuego que reveló el plano. Y ese plano a menudo llega en forma simbólica, como una historia, una imagen, un mito personal que finalmente da sentido al caos. En todo viaje del héroe, hay un punto de inflexión. No es cuando el héroe vence al dragón, sino cuando se da cuenta de por qué tuvo que enfrentarlo en primer lugar. El dragón del adicto no es la sustancia. Es el autoengaño, la psique dividida, la negativa a sentir. Y en el momento en que dejan de huir de él y lo miran a los ojos, algo antiguo comienza a agitarse. Una nueva identidad nace, no del éxito, sino de la rendición. Y de esa rendición surge lo único que ninguna sustancia puede replicar jamás: significado. No un significado prestado. Un significado personal, ganado, encarnado. Carl Jung no creía en etiquetar a las personas. No creía en llamar a alguien drogadicto o causa perdida. Creía en las historias. Creía en los símbolos. Creía que cada adicción, sin importar cuán oscura sea, es un mito incomprendido esperando ser vivido correctamente. No eres tu antojo. No eres tus errores. Eres el que observa, el que sufre, el que sabe que algo tiene que cambiar. Y si estás dispuesto a enfrentar ese conocimiento, no a adormecerlo, no a escapar de él, comenzarás un viaje que la mayoría de la gente nunca se atreve a emprender. El viaje de regreso a tu centro. Llamar a alguien adicto es reducir su identidad completa a un comportamiento. Y eso es exactamente a lo que Jung se resistió. Él no veía a las personas como problemas a resolver. Las veía como almas en el exilio, buscando su camino de regreso. La persona bajo la adicción no es defectuosa. Está desorientada. Ha olvidado cómo escuchar su propia voz. Y en ese silencio, el antojo habla más fuerte que la verdad. Pero cuando el yo verdadero comienza a reemerger, incluso como un susurro, el agarre de la adicción comienza a debilitarse. No porque la sustancia perdió su poder, sino porque la persona recordó el suyo. No eres los antojos que te acechan. No eres la vergüenza que te sigue. No eres tu peor día o tu hora más oscura. Eres el que sabe que debe haber más. Y ese conocimiento,
Esa voz interior persistente es lo que te hace peligroso para los sistemas que se benefician de tu entumecimiento. Cuando recuperas esa voz, no solo sanas. Cambias las reglas. Dejas de ser manipulado por el miedo. Dejas de disculparte por tu claridad. Dejas de actuar para conseguir amor. Porque una vez que has visto la verdad, nada falso puede satisfacerte de nuevo. Ni siquiera tu adicción. La adicción no es el final del camino. Es un mapa dibujado en la oscuridad que te señala de nuevo hacia la luz. Y el mensaje de Jung era simple. Si estás dispuesto a mirar hacia adentro, si estás dispuesto a enfrentar tu sombra, si estás dispuesto a encontrar tu propio significado, entonces la sustancia perderá su poder. Porque finalmente recordarás quién eres. Y quién eres no necesita escapar más. El viaje para salir de la adicción no es un regreso a quien eras antes. Es un renacimiento en alguien que nunca has conocido, pero que siempre has estado a punto de ser. Jung creía que la libertad no se trata de evitar la tentación. Se trata de dejar de ser definido por lo que te tienta. Por eso la sanación no es lineal, es espiral. Vuelves a visitar las mismas heridas, pero desde un nivel más alto de conciencia cada vez. Y lo que una vez te rompió ahora revela tu fuerza. Lo que una vez te controló ahora se convierte en tu brújula. No porque desapareció, sino porque finalmente entendiste su mensaje. La verdadera libertad no se trata de ser intocable. Se trata de ser real. El adicto que despierta no persigue la perfección. Persigue la presencia. Ya no huye del silencio, se sienta con él. Ya no persigue la euforia. Encuentra significado en lo mundano. Deja de buscar que el mundo lo salve y comienza a construir una vida que no necesita escape. Este no es un final motivacional. Es uno mítico. Porque superar la adicción no es solo sanar. Es reclamar tu lugar en la historia humana. La historia de aquel que cayó, se enfrentó a la oscuridad y emergió con oro. No roto, no reparado, sino completo.